Pareciera que apoyar a un candidato o a un partido político hoy día es casi lo mismo que apoyar a un equipo de fútbol. O le vas a uno o le vas al otro. Fíjese que en Brasil han llegado incluso a matarse, sí, tal cual como lo escucha, por apoyar a una u otra causa política. Hoy vamos a platicar de las elecciones que se dieron hace unos días allá en Brasil. Bienvenidos a Contracara, muy buenas noches. Yo soy Luis Cárdenas y estamos aquí en El Heraldo Televisión. Los ojos del mundo se posicionaron en Brasil este domingo 2 de octubre, mientras millones de ciudadanos salían a votar en uno de los comicios más polarizados de la historia del país. Y aunque hubo casi una docena de candidatos en la boleta electoral, la contienda estuvo dominada por los dos favoritos de polos opuestos, el actual presidente de derecha Jair Bolsonaro y el expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores, que pasó 19 meses en prisión por corrupción antes de que se anulara su sentencia. Sin duda su gobierno fue el más corrupto de la historia de Brasil. Mi gobierno se caracterizó por la mayor política de inclusión social y por la mayor creación de empleos. Durante meses el pueblo de Brasil fue presentado con visiones muy distintas para la nación. Jair Bolsonaro propuso, entre otras cosas, vender la compañía petrolera estatal de Brasil, ampliar la extracción de oro en la región amazónica, relajar las regulaciones sobre las armas e introducir valores más conservadores. Mientras que Lula da Silva, que gobernó el país entre 2003 y 2010, prometió aumentar los impuestos a los ricos para ampliar los servicios para los pobres, ampliar la red de seguridad social, aumentar el salario mínimo y dar vivienda a más personas. A medida que se acercaban las elecciones, entre los contendientes se instaló la noción de enemigo político en vez de adversario, lo que propició una ola de violencia política que no había sido vista en décadas. El pasado 9 de septiembre, un simpatizante de Bolsonaro asesinó a puñaladas a un seguidor de Lula da Silva tras una acalorada discusión sobre política. 2 meses antes, un seguidor de Bolsonaro mató a tiros a un tesorero del Partido de los Trabajadores durante su fiesta de cumpleaños, que tenía como temática principal el homenaje a Lula. De acuerdo con una encuesta aplicada por Datafonia en agosto pasado, 3 de cada 4 votantes en Brasil, es decir, más del 67%, temían ser atacados físicamente debido a sus preferencias políticas. Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria, que rachadinha teus filhos, roubando milhões de empresas. Mas é uma insanidade presidente da República vir aqui e dizer o que ele fala com a maior disfarçatez. É por isso que no dia 2 de outubro, o povo... Bienvenidos, muy buenas noches de nueva cuenta aquí a Contracara. Yo me llamo Luis Cárdenas y estamos en El Heraldo Televisión. Quiero invitarlo a que se una a la conversación. Estamos en @Heraldo de México. Únase, por favor. Vamos a tratar de dejar de vernos el ombligo por un momento en esta noche y entender lo que está pasando en otras latitudes y que puede también afectarnos de alguna u otra manera. Primero, déjeme hacer un enlace con la periodista María Laura Asís. Gracias, muchísimas gracias María Laura por tomar esta comunicación aquí en El Heraldo en Contracara. Te mando un abrazo. ¿Cómo estás?
Hola Luis, muchísimas gracias por esta gran invitación para hablar un poco de las elecciones y de la actual situación en Brasil. Oye, ¿cómo se vivió la elección de hace unos días? Era una elección extremadamente polarizada, pero este día, el día de la jornada, cuando vimos a mucha gente yendo a las urnas, cuando había inclusive hasta una prohibición de de poder utilizar la playera de fútbol de Brasil, de la selección brasileña, ¿cómo se fue viviendo? ¿Qué pudiste leer? Mira, como usted comenta, fue una elección muy polarizada, principalmente teniendo en cuenta que Brasil estuvo en las manos de la izquierda, ¿no? Principalmente del Partido del Trabajador, por más de 16 años, y recién estuvo bajo el gobierno de Bolsonaro, lo que va a completar lo que serán 4 años. El gobierno de Bolsonaro mostró medidas muy efectivas, principalmente en cuestión económicas. Tenemos que tener en cuenta que Brasil ya viene 2 meses consecutivos con deflación. De hecho, va a ser uno de los países con menor inflación del mundo, hasta mismo menor que la inflación de Estados Unidos y otros países del primer mundo. Entonces, en cuestiones económicas, Brasil presenta muy buenos datos, diferentemente de lo que comparten los demás medios de comunicación. Y eso se puede comprobar con los datos publicados por el IBGE, ¿no? Que sería la fuente oficial de Brasil de acuerdo a los datos económicos. Esto hizo con que Bolsonaro ganara mucho apoyo en Brasil y hasta mismo por sus medidas sociales a las cuales implementó. Una de ellas se llama Auxilio Brasil, que nada más que es como una bolsa que antes se daba un plan social que en la época de Lula ya existía, pero rondaba alrededor de los 100, 150 reales. Lo que hizo Bolsonaro, principalmente con la pandemia, es aumentar ese monto a 600 reales. Sería un auxilio a las personas de baja renta en Brasil. Esto lo hizo con que Bolsonaro tuviera bastante apoyo popular en Brasil, principalmente en un contexto de pandemia. Recordemos también que Bolsonaro no pudo tomar ninguna medida respecto a la pandemia, ya que ese poder, la Corte Suprema de Brasil, se lo cedió a los gobernadores de Brasil. Es decir, que Brasil pasó un poco lo que pasa en Estados Unidos, donde el presidente de Brasil no podía tomar ninguna medida, no podía decir qué hacer en relación a la pandemia, sino que eso estaba bajo la responsabilidad de cada gobernador. Eso también hizo con que Bolsonaro, de cierta forma, no tuviera tanta responsabilidad sobre todo lo que pasó en la pandemia, ya que eso quedó bajo la mano de los gobernadores. Recordemos que en estas elecciones, Brasil no solo eligió al presidente de Brasil, como también eligió a los gobernadores, a la Cámara de Diputados y también a los senadores. Por otro lado, sí, tenemos un escenario bien dividido, como comentaba, ya tuvimos 16 años del PT y el gobierno de Bolsonaro es muy reciente y el PT se unió a lo que sería antiguamente su oposición para así lograr vencer a Bolsonaro. Mientras tanto, las encuestas en Brasil daban a Bolsonaro como perdedor por una amplia margen de diferencia. Era en total, la mayoría de las encuestas en Brasil decían que iba a perder por unos 15 puntos de diferencia. Y no fue así lo que sucedió. De hecho, Bolsonaro se sacó el 43,5% y Lula se sacó el 48% del total de los votos allá en Brasil, es decir, hubo una diferencia de 4,59%. Datafolha, por ejemplo, que es una de las encuestadoras más famosas en Brasil, decía que iba a haber una diferencia de 14 puntos, que Lula iba a sacar el 51%, ganándose así en la primera vuelta, y que Bolsonaro solo sacaría el 37%. Déjame preguntarte allá, María Laura, ¿qué es lo que está sucediendo en el asunto de la división? Vimos personas que perdieron la vida, vimos a gente que apoyaba a Bolsonaro, por ejemplo, cometiendo inclusive asesinatos en comunidades allá en el Brasil. Se espera durante las próximas semanas, de aquí al 30 de octubre, que es la segunda vuelta, más hechos de violencia. ¿Cómo se está tomando este asunto tan polarizante? Mira, la verdad es que hubo violencia tanto por parte de bolsonaristas como también de lulistas, ¿no? De apoyadores de Lula. La extrema violencia se da por ambas partes. Sería una falacia decir que se da solo por parte de apoyadores de Lula o por parte de apoyadores de Bolsonaro. Es un escenario de en realidad que estamos viviendo en toda Latinoamérica, ¿no? Vimos en 2018 como el presidente Bolsonaro sufrió un atentado contra su vida y hasta mismo ahora acá en Argentina, donde estoy actualmente, que Cristina Fernández de Kirchner también sufrió un atentado contra su vida. Entonces vemos que este extremismo se está dando de ambos lados. Eso principalmente, creo yo, por
un cansancio por parte de la población. La población está cansada de tanta corrupción y eso se va demostrando con sus actitudes a lo largo de este año. Entonces sí, está habiendo una fuerte polarización, pero no por parte solo de un lado, sino de ambos lados. Te aprecio mucho que nos hayas regalado estos minutos acá en el Heraldo Televisión, aquí en México, y bueno, pues vamos a estar muy atentos de tu cobertura allá en el Brasil. Gracias, María Laura Asís, periodista. Mil gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver, aquí en el estudio, el día de hoy tengo el honor de saludar primero a Verónica Ortiz. Ella es abogada, analista política, columnista aquí en El Heraldo y exdirectora general del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias por la invitación, Luis. Un gusto estar aquí. No, hombre, un honor, un honor. Gracias. Y también, bueno, el día de hoy está con nosotros el doctor Eduardo Rosales. Él es internacionalista e investigador en la UNAM. Doctor, un honor tenerte y volver a coincidir en un espacio. Gracias. Un gusto estar en este espacio. Qué honor compartir aquí la mesa con nuestra colega. Oigan, muchas gracias por estar aquí. Esta noche, bueno, pues vamos a platicar sobre lo que sucedió hace unos días con la elección en Brasil, sobre lo que viene y también sobre la polarización que se está viviendo en el mundo y en América Latina en particular. Sí. En México, y ustedes como internacionalistas lo saben muy bien, cómo nos encanta vernos el ombligo. Y de repente cualquier cosa que vaya más allá de las fronteras, ¿y eso para qué? ¿Y a nosotros de qué nos interesa la elección en Brasil? ¿Por qué es importante, Verónica? Bueno, creo que es importante, bueno, tienes razón para empezar, porque los temas internacionales no son los que tiene uno, ¿no? El público en general como en el top de la agenda, pero son importantes porque finalmente estamos en un mundo globalizado. Claro. Hay interrelación, creo que quedó comprobado más que nada con la pandemia, ¿no? Cómo lo que sucede en unas latitudes afecta lo que sucede en otras. Y hablando del tema económico y político, pues creo que nos queda cada vez más claro. Está habiendo ahora, además de una recesión económica después de la pandemia, tenemos ahora un conflicto por la invasión rusa a Ucrania, que está desencadenando toda una serie de reacciones y de circunstancias, por ejemplo, de encarecimiento de los combustibles y de los energéticos que nos llega hasta nosotros. Entonces, al ser parte justo de este mundo, bueno, pues evidentemente, si estás hablando de la economía más grande de América Latina, estás hablando de Brasil, es sumamente importante en términos de lo que puede desencadenar o no el que se decante por una u otra opción que, como bien has reportado, pues son totalmente o diametralmente opuestas y traen una serie de consecuencias igualmente económicas, políticas, sociales, de cómo enfrentarían la situación en la que está Brasil en este momento, ¿no? Entonces, formamos parte de este sí, ¿no? mundo, y lo que sucede en unas latitudes nos afecta, sin duda. Y particularmente lo que está pasando en América Latina, ¿no? O sea, digo, si nos afecta algo tan lejano, como bien dice Verónica, como la invasión de Rusia a Ucrania y todo el efecto de los precios de los granos, la inflación, el pesimismo internacional en materia financiera y económica, pues mucho más algo que pasa con una de las economías tan importantes como la brasileña aquí en nuestro continente. Déjame preguntarte, doctor Eduardo Rosales, bueno, ¿en qué nos afecta? Y la otra, pongo aquí una jiribilla, ¿nos conviene más Lula o nos conviene más Bolsonaro? O sea, ¿puede haber uno que nos convenga más o nos da igual, doctor? Bueno, primero, antes que nada, pues, coincido plenamente con mi colega. Vivimos en un mundo globalizado. Sí. Múltiples vasos comunicantes. Y efectivamente lo que pasa muy lejos aparentemente, físicamente, geográficamente muy lejano, pues tiene repercusiones a nivel planetario. Claro. Así es que si, como bien lo señalaba, si lo que ocurre en Ucrania, claro, es un caso atípico y muy especial, que involucra a grandes potencias, pero bueno, de cualquier manera nos afecta, pues con mayor razón algo que puede ocurrir en América Latina. Primero. Segundo, por lo que estamos viendo es en América Latina, así como contexto, es un movimiento pendular. Sí. A veces el péndulo se va hacia los gobiernos de derecha y a veces el péndulo se va hacia los gobiernos de izquierda. Ahorita como que estamos viendo desde hace ya algunos años el péndulo, yo diría desde principios de este siglo XXI, cómo se va hacia el lado izquierdo o a lo que decimos la tradicional izquierda. A mí no me gusta mucho esta división de izquierda-derecha. Digo, yo creo que eso ya está rebasado. Sí, exacto, sí, sigue vigente. Sí, no, ya porque luego los de izquierda toman medidas que aparentemente son de derecha y viceversa, y los de derecha que medidas son de izquierda. Yo aquí más bien lo que diría es que estamos viendo dos posiciones que son
nacionalismos frente a globalismos. Ok. Ese sería el punto, ¿no? Como populismos frente a... Y sus variantes que tenemos populismos, ya llegamos a este punto, populismos de derecha y de ultraderecha y populismos de izquierda y de ultraizquierda. ¿No? Entonces ahí está donde se explica esta cuestión de la polarización. Ahora, habríamos de decir que en el caso de Brasil, antes de llegar a aterrizar a México, bueno, que anda con nosotros, ¿qué nos pasa? Lo que estamos viendo es que sí, un Bolsonaro, pues incluso hasta con tintes autoritarios, ¿no? El Trump brasileño, ¿no? Amigo de Donald Trump. ¿no? Amigo de Donald Trump, de Donald Trump, ¿no? Y del otro lado y de tenemos a Lula da Silva, que por cierto guarda muchas afinidades con el gobierno de la 4T aquí en México, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, ya hasta lo mandaron felicitar, ¿no? Primero el presidente, luego el canciller. No ocurrió lo mismo con Biden, ¿no? Pero bueno, aquí hasta aquí el último día prácticamente. Son esas inclinaciones, esas afinidades. Pero bueno, ahora llegando a la cuestión de México, no es que le convenga más a México, más bien le convendría al gobierno, ¿no? Uno u otro. Efectivamente, al gobierno de la 4T lo que le convendría pues, es que llegue Lula al poder, ¿no? Porque se afianza, se va consolidando este eje de izquierda, por decirlo de alguna manera, más nada tintes ideológicos. En el plano económico, yo creo que es un poquito la cuestión tiene menos impacto. No habría gran diferencia entre uno y otro, ¿no? No. Pero además habrá que decir, así a bote pronto, ¿no? Todo tiene consecuencias, porque efectivamente, y como le decía mi colega, estamos hablando con la séptima economía del mundo. Además, la proyección internacional que podría tener uno u otro gobierno es muy distinta. Podríamos ver en caso, vamos a hacer un escenario de futuro, que llegue, por ejemplo, Lula da Silva, probablemente se reactivarían los BRIC, ¿sí? No BRICS, BRIC nada más, ¿no? Brasil, Rusia, India Rusia, India y China. Luego era con ese que era Sudáfrica, pero ahorita creo que Sudáfrica está un poquito lejano de esta situación. Entonces sería un eje geopolítico que podría entonces a revitalizarse y hacer entonces generar mayor rivalidad con, por ejemplo, Estados Unidos. Y bueno, pues un México alineado, nos guste o no nos guste, una economía subordinada y dependiente de Estados Unidos. Pero, a ver, acabas de tocar un tema fundamental y me encanta, doctor. Es que no es el mundo de Lula da Silva, ¿no? No es el mundo de Lula da Silva de hace algunos años. Hoy es un mundo en donde Rusia ha invadido Ucrania, en donde la India de repente coquetea un poco con Rusia, pero se mantiene un tanto neutral en lo que pueda. ¿A poco sí podríamos ver a Lula si gana coqueteando con Vladimir Putin, doctora? No, a ver, yo creo que aquí estarías hablando justo de este eje como ideológico, esta alineación. Ideológico, como decía el doctor Rosales. El tema es que vendría a reforzar esta América Latina en donde ya tendrías a los principales países de América Latina, Argentina, Chile, ahora Colombia, bueno, desde luego casos más extremos quizá como Venezuela, como Nicaragua, como Perú, etcétera, de América Latina, alineados ideológicamente a la izquierda, y en este caso pues un país, ¿no? el más grande de América Latina y económicamente el más pesado, ¿no? Entonces creo que ahí hay una alineación. Yo sí, evidentemente, coincido en el tema de que a la 4T ideológicamente le gusta y está claramente alineada. Bueno, ya está con felicitación oficial de por medio, ¿no? Aunque todavía no es ni la segunda vuelta. Aunque no estoy segura de que en realidad le conviniera. Es decir, ideológicamente es una posición, pero México también disputa el liderazgo en América Latina, esto de ser el hermano mayor ¿no? para América Latina. Entonces, con un Lula da Silva compitiéndole en la misma arena política e ideológica, porque económicamente no competimos tanto, no estoy tan segura de que sea el escenario que más le convenga a una 4T y a un presidente López Obrador que se está tratando de posicionar como líder en América Latina, ¿no? Porque al final vemos a un gobierno, el gobierno mexicano, de pronto con ideologías económicas un tanto confinadas, ¿no? Un tanto de no querer expandirse globalmente, de no querer vender petróleo, por ejemplo. O sea, hay
ideas quizá un tanto de antaño, y uno pensaría de pronto, oye, es que si gana Luis Ignacio Lula da Silva, pues a lo mejor podríamos abrir canales económicos, no sé qué tanto podríamos venderle a Brasil o qué tanto le podemos comprar a Brasil. No es tan importante en ese Brasil sentido. está mucho más vinculado económicamente justo en esta exportación de insumos de materias primas, ¿no? Y de alimentos y de minerales y demás. Entonces, está mucho más vinculado a China, justamente, a Rusia. Ahora, algo que tú decías es muy importante. No son los mismos años en los que Lula fue presidente, que ya fue presidente en 2 ocasiones. Aquí estábamos viendo un presidente que va por la reelección y un expresidente que va por la resurrección, porque lo que quiere es reivindicarse, ¿no? Claro. De nueva cuenta. Entonces, hay que ver exactamente la posición en la que está cada uno. Pero creo que no es ni mucho menos el mismo escenario. Lula se benefició también de un boom económico y una prosperidad y una estabilidad generada por Cardoso, ¿no? Por Enrique Cardoso, y digamos que le tocó esta parte, sí, efectivamente, en la que tuvo programas sociales muy exitosos, en la que redujo la pobreza, pero ahora creo que las circunstancias son distintas, y estábamos viendo en el reportaje introductorio aquí de tu programa cómo se ha caído por la pandemia y por por la situación económica nuevamente la población en pobreza. Quizá no le funcione en todo caso lo mismo que habría hecho en otras épocas, y efectivamente hay una clase media y hay una clase media incluso baja a la cual le han beneficiado las políticas de Bolsonaro, si bien el personaje nos puede resultar puede generar así con cierta alergia, intransitable, ¿no? pero eso es una realidad, y esa parte es la que está desconfiando del regreso de un Lula que no acaba de convencer, aunque escogió como vicepresidente o el de fórmula a un justamente moderado económicamente para atraer a ese electorado que pues sí lo tiene, pero ya como vimos ahorita, pues le sigue faltando. Déjeme ir a un tema. Brasil es extremadamente violento, es una de las naciones más violentas que hay en Latinoamérica. México es muy violento también, pero en materia política, digamos que eran más o menos tolerantes, es decir, eran duros, pero no sé si esto ya se había visto, muertos, que de repente mataran a un simpatizante de Luis Ignacio Lula da Silva, un bolsonarista, que lanzaran bombas molotov en distintos mítines, algo que sucedió que me llamó la atención también, drones en algunos mítines, particularmente de Lula, de simpatizantes de Lula, en donde, bueno, pues aventaban distintas porquerías a los asistentes, utilizando ya inclusive drones. Es extremadamente dividido, pero para que todo nuestro auditorio lo podamos comprender, quienes pues no estamos apegados al tema, ¿por qué están tan divididos? O sea, ¿por qué son tan agua y aceite? ¿Por qué son dos cosas tan distintas, doctor? Bueno, primero yo diría, y perdón por parafrasear algo de la 4T, adelante, pero yo tengo otros datos de que señaló la periodista argentina, ¿no? Claro. Pero ahorita vamos a aclarar. Sí. Habla porque señalaba que, bueno, pues la violencia es de ambas partes. Estoy parcialmente de acuerdo. ¿Y por qué digo que tengo otros datos? Porque la actual administración de Bolsonaro en mucho ha abonado a esa violencia, a esa división y esa polarización. Pero además es gobierno, es Estado, es poder. Sí. Y bueno, además tiene un discurso de mitómano, ya para acabarlo pronto, ¿no? Exageraciones, ¿no? Señalamientos infundados, fake news, ¿no? O sea, estas patrañas y todo ese tipo, con ese discurso que enardece, ¿no? A las masas en contra de su oponente, esas descalificaciones, esos sinsentidos. Entonces, sí, también hay que señalar. Entonces, sí, además, no es la misma posición del que es presidente, que tiene todos los medios, como en todos lados, ¿no? Del que ahorita es contendiente, ¿no? Y aún así, pues todavía ganó con 5 puntos esta primera, esta primera vuelta. Pero era otra cuestión. Sí, o sea, la cuestión violencia. Particularmente de las diferencias, ¿no? O sea, ¿qué tan agua y aceite son? Y acá, o sea, porque también dicen que los extremos se tocan. No, y aquí sí hay totalmente una visión distinta. Voy a poner un ejemplo. En caso de llegar Lula, lo primero que quiere es nacionalizar Electrobras. Es como la CFE de aquí, la CFE de Brasil. De Brasil, ¿no? Es sí, claro. Aquí. Entonces ya está privatizada, por decirlo de alguna manera, la quiere nacionalizar. ¿Sí? Mientras que del lado de Bolsonaro, evidentemente quiere que siga privatizada, pero además
quiere privatizar, por ejemplo, el servicio de correos, pero además quiere privatizar Petrobras, ¿no? Supuestamente con este discurso de ofrecer que tenga el combustible más barato del planeta Tierra, ¿no? Cosa que, pues, evidentemente... Sí, bueno, no se puede. No se puede, ¿no? Pero el discurso está ahí. Exacto, mientras que entonces aquí llegó un poquito al principio que yo les comentaba, una es la visión nacionalista y otra es la visión de la globalización. Entonces son un choque verdaderamente de puntos de vista, ¿no? Así, de visiones, de programas, que dice uno, esto va por la nacionalización, y el otro dice, no, esto va por la privatización. Y además, ya nada más, ¿por qué otros datos? Porque me parece que se habla como que un boom casi nos retrata a Brasil económicamente hablando, cuando está demostrado que ha aumentado la inseguridad alimentaria. Y ha aumentado la pobreza. Y otra cosa más, mientras que el gobierno de Bolsonaro ha permitido una deforestación brutal de la Amazonia, diciendo que es suya, diciendo que es de los brasileños, concesiones que hay que romper a la industria minera, que ha dañado terriblemente a la ecología, ¿no? A todo eso, mientras es una visión contraria la de Lula da Silva. Ahora, ¿qué tanto puede hacer Lula da Silva? Eso es otra cuestión, porque está enfrentando o va a enfrentar, en caso de que llegue, un Congreso dividido y en razón de ello un gobierno dividido, atado de mano. Y a eso vamos, si les parece, después de la pausa. Vámonos rápidamente a una pausa, porque también yo quiero que nos digas, doctora, el asunto de la violencia y por qué si es un personaje tan raro, pues entonces votó casi el 45% por él, ¿no? Regresamos y platicamos sobre la elección de Brasil. Dejémonos de ver el ombligo esta noche. Vamos a ver qué está pasando en el mundo. Síganos en las redes sociales. Estamos en todos lados, TikTok, Instagram. Estamos también en Twitter, en Facebook, @Heraldo de México y las redes de su servidor, @Luis Cárdenas MX. Regresamos con mucho más aquí en Contracara. De nueva cuenta, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros en el Heraldo Televisión en Contracara. Estamos platicando sobre las elecciones en Brasil. Hoy hablamos con Verónica Ortiz, ella es abogada y analista política, columnista aquí en esta casa editorial en El Heraldo, y está también el doctor Eduardo Rosales, internacionalista e investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México. Oiga, rápidamente algunos datos interesantes para darnos una idea de lo que está pasando en Brasil. Fueron 156 millones de electores. Allá el voto es obligatorio para personas de 18 a 60 años. La segunda vuelta de las elecciones en Brasil va a ser el próximo 30 de octubre, o sea, en cosa prácticamente de un mes. Lula da Silva superó por 4 puntos a Jair Bolsonaro en esta primera vuelta. Lula, el candidato del Partido de los Trabajadores, obtuvo el 48.06% y Jair Bolsonaro, el candidato del Partido Liberal, logró el 43.5% de los votos. Vamos a continuar aquí en el Heraldo Televisión con esta mesa de análisis en torno a lo que está pasando en Brasil, cómo nos afecta y cómo afecta también la división política. Nos quedábamos con el tema de la violencia y la división que había entre un Bolsonaro y un Luis Ignacio Lula da Silva, cómo pueden ser el agua y el aceite. Y vamos a hablar de la violencia, doctora, antes de irnos a la pausa. Cuéntanos. Yo creo que, mira, así el mote del Trump brasileño, ¿no? Que decían de Bolsonaro, pues no es por nada, ¿no? O sea, tiene fundamento. Además de, digamos, el tipo de personalidad y el tipo de forma autoritaria de manejar el poder, las palabras y las actitudes importan. Y estoy de acuerdo con Eduardo en el sentido de que la mayor polarización que generan estas descalificaciones, las agresiones y demás, sí han venido, me parece, del campo de Bolsonaro, porque tiene justamente esta actitud muy, muy beligerante, pero además muy agresiva. Entonces tienes a una población dividida. No hay que olvidar que América Latina, no solo Brasil, no es el continente más pobre, pero sí el más desigual. Esas desigualdades se acentuaron con la pandemia. Estábamos viendo la gente que volvió a caer en pobreza y, como decía tú, el reportaje, más de 20% de la población en Brasil, cuando era ya menos o había llegado incluso al 15%, o esos, digamos, porcentajes. Entonces, tienes a una población dividida muy, muy desigual, digamos, golpeada por la pandemia y con un discurso que genera justamente estas reacciones muy violentas, es decir, con un discurso
en el que lo oíamos, en el que Bolsonaro pues justamente acusa de traidor a la patria y expresidiario y demás a Lula, y digamos, no es que Lula no lo descalifique, pero creo que como decía yo, las palabras importan, y entonces este nivel de agresión creo que no es en vano. Entonces tienes además a un electorado totalmente dividido, es decir, los votantes de Bolsonaro, que por ejemplo tienes hombres contra mujeres, por ejemplo, que son más partidarios de Lula. Tienes a gente más joven contra la población de mayor de 60 años que van con Lula. Tienes, por ejemplo, a la gente de menores ingresos que vota por Lula y la gente que tiene un cierto nivel de ingresos, ni siquiera demasiado alto, pero esta clase media que decía yo, baja y hacia arriba, que las medidas económicas de alguna manera le han beneficiado o mitigado en todo caso lo que ha sucedido. Entonces, tienes verdaderamente un electorado partido a la mitad. Entonces, es muy fácil que esa tensión, si tú alientas sobre todo temas de violencia o difíciles, además en un país que de suyo tiene problemas de violencia, ¿no? Entonces, pues generas un cóctel muy peligroso. Claro. Vamos a ver a dos simpatizantes, uno que vota por Lula, otro que vota por Bolsonaro, para que veamos los contrastes que se están viviendo allá en el Brasil. Yo vine a votar a Bolsonaro. Yo tengo fe en Dios que él va a ganar, porque es el mejor para nuestro Brasil. Mi voto es para Lula, por la democracia. Fueron 4 años de sufrimiento con Bolsonaro y yo espero un futuro mejor para mi nuevo hijo que está por venir. Ahorita hablamos del tema inclusive hasta de la misma religión, cuando habla ahí sobre Bolsonaro y lo que representan los evangelistas, etcétera. Pero, a ver, son dos cosas muy interesantes. Habla la simpatizante de Lula de democracia, habla la simpatizante de Bolsonaro de Dios, ¿no? Y en medio de todo esto son debates que terminan en una gran violencia. En el marco internacional, lo que estamos viendo con el problema de la democracia en el mundo, yo quisiera preguntarte, doctor, preguntarte, doctora, ¿qué tanto está afectando esto en Brasil? El asunto de tener a un presidente, Jair Bolsonaro, diciendo vamos a fusilar a todos los del PT, porque en algún momento lo ha dicho. ¿El tema de la misma democracia está en juego en estos momentos en Brasil o no tanto? Yo diría que sí. Primero hay que partir del hecho de que Bolsonaro es un tipo que está en contra de la democracia. Es un tipo que está en contra de la libertad de expresión. Es un tipo que está en contra incluso de la concepción que tenemos Ogaño de los derechos humanos. Es un tipo misógino. Es un tipo que está en contra de las comunidades, de las minorías como la LGBTI, ¿no? Una cosa por ahí. Diversidad sexual. Está en contra incluso de los indígenas. Entonces, tiene un abanico, y además es muy corrupto. Si tuvieras un corruptómetro, pues yo creo que sí le gana, francamente, y con mucho Bolsonaro. Y además, pero un corruptómetro de América Latina está cañón, O sea, ese a ver, vamos a ver quién está ganando. Nada más para efectos de la votación. Entonces, si tuvieras un corruptómetro, bueno, ni qué decir, ¿eh? Y no nada más de Bolsonaro, de todo el clan Bolsonaro. Entonces, sí, como quiera que sea, pues Lula salió de la cárcel, o sea, lo metieron en la cárcel por lavallato, pero no le demostraron, acusado de corrupción, no hubo argumentos para condenarlo, ¿no? Pero entonces, ese tipo y además es partidario de los sectores evangélicos. Y ahí es donde esta identificación de lo que veíamos en esta, pues esta posición que expresa una de sus simpatizantes. Pero además también es un militar. Entonces, en la milicia pues es la toma de decisiones vertical, no hay cuestionamientos, y aquí es donde empata, qué sé yo, como que la democracia no me gusta mucho. Y hubo cuestionamientos muy severos pues ahora sí que al Instituto Electoral de Brasil, ¿sí? Incluso ya descalificando de antemano en caso de que ganara. Trump. Es de los clásicos que dicen, si yo gano, entonces sí hay democracia. Sí, porque ya estaba, si yo pierdo, pero estaba siguiendo el guión de Donald Trump, ¿no? O sea, si yo pierdo, entonces fue porque nos hicieron un fraude. Quiero que veamos esto, si les parece bien. Es Jair Bolsonaro, obviamente adelantándose, desconociendo un poco la elección antes de que siquiera se hubiese dado, y un analista allá en el Brasil. Y justamente es el tema que quiero plantear. ¿A poco si pierde de aquí al 30 va a reconocer que pierda Bolsonaro? ¿Y de qué tamaño puede ser la bronca? Porque empieza a haber la tentación, como decía el doctor Eduardo Rosales,
de que vengan los militares, ¿eh? O sea, al final de cuentas estamos también con esa tentación de un golpe militar. Escuchemos a Bolsonaro y allá también un analista político que dice, ese señor no se sale del poder. No es externo. Nuestro enemigo no es externo, es interno. É uma luta da esquerda contra a direita. No es una lucha de izquierda contra derecha, es una lucha del bien contra el mal. Y nosotros vamos a vencer esa lucha. Vencer essa luta. Bueno, ahí estaba Bolsonaro nada más. A ver, ¿aceptaría él una derrota, doctora? Mira, esa es la pregunta, creo, del millón, porque justo ya desde el año pasado había estos, digamos, casi amagos, ¿no? de estas como golpes militares. Hay que decir, y como bien decía aquí mi colega, que Bolsonaro, además de ser un exmilitar, incluso en la fórmula para vicepresidente llevaba a un militar, es decir, afianzando la idea, ¿no? A diferencia en todo caso de Lula, que trató de irse más a una opción que era su rival y más moderado para llevarlo de vicepresidente, ¿no? Para atraer al electorado que no les es favorable. Volviendo a Bolsonaro, él al contrario, ¿no? Refuerza esta división y lo que veíamos aquí inclusive de estos temas de ponerlo en términos de bien y mal, ¿no? Que nos recuerda nuevamente el discurso de Trump. Ya hay este temor de que precisamente tiene a los militares de su lado, ¿no? Los ha favorecido ampliamente durante este cuatrienio, ¿no? que está cumpliendo durante su mandato. Y la pregunta exactamente frente a un Bolsonaro que ya había desconocido, como dice Eduardo, digamos de antemano las facultades incluso del Tribunal Electoral y había desconocido algo que ni siquiera hay que decirlo, se cuestionaba en Brasil. En Brasil tienen este sistema electoral por urnas electrónicas y demás, que ha sido muy confiable, que no se había puesto en entredicho y que incluso llega hasta los lugares más remotos, ¿no? Es muy rápido, inclusive lo pudimos ver, en 4 o 5 horas ya tienes el 99% en un país de esas dimensiones, y ya tienes el 99% de los votos computados, ¿no? Entonces, el hecho de meter la duda desde antes en el sistema electoral, que nos recuerda de nueva cuenta a Trump, y a lo mejor incluso en en México, que estamos acostumbrados a que canten fraude antes de que sean las elecciones. De que sea la elección, si entonces sí le mete un ruido, y ahí me parece que es el mayor riesgo contra la democracia. Bolsonaro está en contra de las instituciones que siente que le quitan poder. Y por eso es un riesgo, como decía la lectora, contra la democracia. Creo que sí podría haber algo violento. Lo que dicen es que con esta diferencia, imagínate que se repita y que el margen inclusive se puede cerrar, ¿no? Todavía más. Cuando hay un margen muy pequeño, el incentivo para desconocer el resultado y para en todo caso llamar a una equivalente de la toma del Capitolio, ¿no? Eventos, ¿no? Una insurrección o actos violentos, simplemente, pues creo que se hace mayor. ¿Qué tan institucional sería entonces el ejército en Brasil? O sea, porque en Estados Unidos, uno vio la toma del Capitolio, era una cosa impresionante el 6 de enero 2021, pero bueno, en Brasil uno no pensaría, los militares estadounidenses tomarán el Capitolio y apoyarán a Donald Trump. Pero en Brasil ya es otra cosa. O sea, y Bolsonaro es un militar. ¿Qué tanto riesgo hay, inclusive, toco madera, que la boca se me haga chicharrón, pero pues, un golpe militar en una economía como la que representa Brasil hoy día? Bueno, creo que todavía no lo hemos visto todo. Creo que todavía hay escenarios que pudieran suceder. Nunca nos habíamos imaginado una invasión hace algunos años de Rusia a Ucrania, ¿no? O a Vladimir Putin hablando hace unas semanas del uso nuclear, ¿no? Exacto, amenazando con armas nucleares. Nunca habíamos visto una toma del Capitolio, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, impensable. Un Nicaragua en estos momentos, ¿no? Claro. En estas personas que dicen uno no puede ser. Que a eso voy. Es que un Nicaragua, con todo respeto para todas las naciones, pero es que, o sea, Nicaragua pues, no es del tamaño de Brasil, ¿no? O sea, Brasil es... Estás hablando de dimensiones. Tenemos eso. Sí, Yo enorme. Pienso que pudieran los militares acceder a que llegara, pues, en este caso, pues Lula, ¿no? Porque es el que va a la contienda, pero quedaría muy acotado. Aquí hay que destacar algo. ¿Acotado en qué sentido? O una negociación en el que no se le toquen sus canonjías y sus privilegios. ¿Por qué? A Bolsonaro. Y más bien a todo el gabinete, ¿no? Y a todos los mandos superiores del gobierno, la burocracia. En el bote. Porque este gobierno de Bolsonaro prácticamente es militar.
Así es, ¿no? O sea, ha colocado en muchos puestos, bueno, pues un enorme porcentaje, estamos hablando de 30, 40% de los puestos claves del gobierno en manos de militares. Y ahí sabemos, la gran pregunta es, ¿estarán dispuestos a ceder y entregar pacíficamente el poder después de haber tenido tantos privilegios durante el gobierno de Bolsonaro? Ahí está la gran pregunta. Ahora, hay una cuestión también, las encuestas, ¿no? Las encuestas no reflejan, nos dimos cuenta. Y mira que Atacolja es muy buena, es una encuestadora de primer nivel, pero siempre ese voto oculto, ese voto que dice, yo, porque es políticamente incorrecto, voy a votar por Bolsonaro, voy a votar por... Y no es cierto. Entonces, esto incluso hace que las predicciones sean poco fiables y efectivamente estaría totalmente en coincidencia con mi colega de que podrían cerrarse. Y ese es el peor escenario, que la diferencia sea mínima en favor de uno Lula. u otro. Entonces, o de Lula. Sobre todo de en Lula, este ¿no? caso, Porque, sí, entonces, claro. Porque ahí entonces vendrían los fuertes cuestionamientos. Diría, se los dije, hubo corrupción, aquí fraude, etc. Sí, claro, por uno, y ese no era así, entonces, movieron los computadoras, etcétera. Sí. Ahora, por otra parte, también yo sí quisiera aquí, tratando de ser objetivo, también vemos en el lado del Partido de los Trabajadores, de Lula, que no ha habido una renovación generacional. Ya fue presidente, lo fue 2 veces, y también tuvo a su delfín, esta Dilma Rousseff. Que terminó muy mal. Nuevamente dice un número. ¿Y dónde está la renovación? Claro. En un mundo distinto, como bien lo había señalado al inicio del programa, ¿no? Entonces aquí también, ahora, en caso de llegar Lula, pues el Congreso que había señalado, la Cámara de Senadores no es todo a su favor. La Cámara de Diputados, tampoco hay más de 100 diputados, es muy grande, son 500 y hay de 11 partidos distintos, independientes y todo. Entonces, realmente... Pero ya la fracción mayoritaria va a ser del Partido Liberal. Exacto, entonces... O sea, ya tiene triunfos muy importantes Bolsonaro. Entonces, me parece que si Bolsonaro. llega... Bolsonaro. Tiene mayoría. O sea, si llega Lula va a estar amarrado por Bolsonaro en el Congreso. Y muy acotado. Y ahí dice uno, ¿qué tanto margen va a poder tener para poder llevar a cabo siquiera la mitad de lo que está planteando? Vámonos a algunos perfiles, porque también esto es como interesante. Tú mencionabas hace un momento, doctora, quién apoya, por ejemplo, mucho a Lula, las mujeres, debido a que, bueno, pues el mismo Bolsonaro es un misógino. Sí, claro. Y particularmente mujeres jóvenes, bueno, pues apoyan más bien a Luis Ignacio Lula da Silva. Esta es una manifestación feminista allá en Brasil. Veamos un poco las imágenes y las consignas que están, pues, ahí cantando las asistentes. Todo el mundo sabe, y según estudios recientes, son especialmente las personas negras, concretamente las mujeres negras, las más afectadas por COVID o femicidios. Por eso estamos aquí, para manifestarnos. Además, las mujeres negras, también el asunto de colores allá súper importante. El tema racial también. La población blanca se identifica más, hombres blancos con Bolsonaro, que es otra vez el estilo, ¿no? La idea de Trump, y mujeres y sobre todo gente de la población negra o mestiza. No sé si puedo hacer un comentario porque se me hace muy interesante en el segmento que acabamos de ver, que habla de las mujeres víctimas de la pandemia y de los feminicidios, es decir, de la violencia. Y eso es muy interesante porque hablábamos hace ratito y hacía referencia Eduardo al manejo de la pandemia. No hay que olvidar que Brasil y sobre todo Bolsonaro fue de estos que justamente se dedicó a negar la gravedad de la pandemia, estos que también ¿no? se sentían insultados y se les decía que se pusieran un cubrebocas, empezó a hacer todas estas noticias falsas sobre las investigaciones y sobre lo que decían los médicos y la ciencia. No hay que olvidar que me parece que fueron como 4 secretarios de salud los que no nombró y renunciaban precisamente por esta negativa absoluta de buscar los tratamientos. Empezaron a usar esta cosa, no me acuerdo cómo se llama, clorimicina. El cloro. El cloro cloro. Exacto, ese era lo que decretaba entonces Bolsonaro, que ese debía de ser el tratamiento. Es cierto, sí, entonces, Bolsonaro tú estás, estuvo ahí. por supuesto, entonces tú estás con gotitas de cloro. Y entonces ahora que dice esta chica de la manifestación, que las mujeres que fueron ¿no? las mayormente víctimas tanto ¿no? de la pandemia como de la violencia, que como decía yo, pues además en Brasil la desigualdad y demás, pues es una sociedad ¿no? en la que hay mucha violencia. Entonces, claramente, pues ahí te das cuenta de
los resultados que sí, quizá económicamente no les haya ido tan mal, pero tampoco está en una situación, exacto, como mencionaba bien Eduardo, que esté libre de problemas, y quizá acabe pesando más el tema de la violencia y el tema del catastrófico manejo de la pandemia. Ahora vámonos al otro lado, estos apoyos a Bolsonaro. Y bueno, hay, de hecho, no solamente en Brasil, sino a nivel internacional, en Estados Unidos empiezan a surgir también preocupaciones al respecto de quienes dicen el cristiano nacionalismo, por ejemplo, ¿no? Estos grupos extrema religiosidad y que tienen que llevar su religiosidad además al poder. Una de los grandes argumentos es que la iglesia, es decir, la creencia, la religión, tendría que dominar sobre el gobierno y no de la otra manera. Esta es una manifestación de evangélicos allá en Brasil, evidentemente apoyando a Bolsonaro. Perdón, corrijo, es Jair Bolsonaro, era Jair Bolsonaro en una manifestación con evangélicos hablando justamente sobre el tema de pues defender el derecho a la vida, es decir, contra el aborto, etcétera. También pues hablando ahí del uso de las drogas, que son malas, del demonio, etcétera. ¿Cómo juega la religión allá en Brasil en particular, doctor? Es muy importante este tema, ¿eh? Los sectores evangélicos han crecido de una manera impresionante. Han ganado terreno de manera brutal. Y precisamente, pues la lectura que hace Bolsonaro es, bueno, me apoyo precisamente en este crecimiento, que además se asocia mucho con el conservadurismo. Ya lo señalaba muy acertadamente mi colega, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas posiciones antiaborto, ¿no? Pues, hay unos grandes sectores que no están. Incluso contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿no? Entonces, totalmente en contra. Entonces, aquí lo que vemos es que, desafortunadamente, hay una identificación entre, por ejemplo, los sectores con mayor educación, los jóvenes, que ya se había mencionado hace algún tiempo, mayor nivel socioeconómico, pero de la mano con la cuestión educativo-cultural, que tienen también mayor nivel, no se identifican con Bolsonaro. Mientras que los otros sectores, los sectores tradicionales, evangélicos, ¿no? Sí, claro. De derecha, conservadores. Dogmáticos, exactamente. Dogmáticos. Y eso que es muy bien señalabas, la religión no tiene por qué estar aparte del Estado, ¿no? Entonces, sí, claro. Tienes casi una lógica, ojalá y no llegue a esos extremos, como lo que pasa en Irán, un Estado teocrático. Sí, claro. Esa es su gran aspiración, claro, está lejos que llegue, pero esa es su aspiración. Sí, claro. Entonces, ahí es donde vemos esta enorme polarización y cómo juega con el factor religioso, con este aumento de los evangélicos, con este aumento del conservadurismo, con este aumento del dogmatismo, a efecto de trasladarlo a la cuestión electoral, que se convierta en que tenga rentabilidad electoral. Yo sé que no tenemos una bola de cristal, estamos prácticamente a punto de terminar el programa, se nos fue como agua, muchísimas gracias, pero ¿qué podría suceder de aquí al 30? Tú nos decías, doctor, hace un rato, no hay nada escrito, todo puede pasar. ¿Qué ves? ¿Qué lees con lo que podemos hacer? No es bola de cristal, lo entiendo, pero ¿qué puede pasar? Bueno, ahorita se va todavía a polarizar más, Okay, los ataques van a ser violencia, sí, mucha violencia. Ahora es que se ve en la bola de cristal, veo mucha violencia, mucha polarización, más de la que ya tenemos, porque ya no hay más candidatos, ya nada más quedan dos. Y entonces sí se va a ver perfectamente la división. Lo que vamos también a ver son alianzas, ¿sí? Un reacomodo de las fuerzas políticas, quién se decanta por Bolsonaro, quién se decanta por Lula da Silva. Y también veo que, bueno, los que van a ser el fiel de la balanza son aquellos que no votaron en esta primera ronda, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y que pues ahí es donde van a ser el fiel de la balanza, y algunas minorías, porque puede estar muy cerrado, muy cerrado. En un principio Datafolha decía, esta casa encuestadora, que la diferencia en segunda vuelta iba a ser de 18 puntos.
No, pues claramente. Entonces, eso me parece que hay que descartarlo, ¿no? No se ve. Si ya vimos que nada más fue de 5, lo más previsible es que incluso se reduzca. Y ahí nos queda ese signo de interrogación, es decir, ¿qué va a pasar? ¿y qué va a pasar? Yo pienso que pudiese ganar Lula, que va a tener muchos problemas, conflictos postelectorales, y después que va a tener un gobierno, si es que es el caso, sumamente acotado. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Rosales. Un placer. Doctora Verónica Ortiz, para cerrar, ¿qué ves? Pues sí, mira, yo veo también, coincido, yo veo una mayor polarización, justamente alentada por este cierre de la diferencia. Es decir, cuando tú tienes unas encuestas que te pronosticaban diferencia de 2 dígitos, y si se hubiera cumplido y tú tuvieras justamente a un Lula que aunque no llegara al 50 más 1 que se necesitaba para resolver en primera vuelta, aunque no llegara, pero que entonces que hubiera quedado en Bolsonaro 50.9, ¿no? O sus mismos 48, pero con 15 puntos de diferencia atrás Bolsonaro, creo que entonces ya estaría claramente cantado el resultado de la segunda vuelta. Creo que los 5 puntos de diferencia sí te complican mucho digamos, el escenario y sobre todo incentivan pues la mayor agresividad y polarización. Nada más terminaría diciendo, me parece que va a ser muy importante. En tercer lugar, muy atrás, con un 4%, pero es significativo, quedó una candidata más de centro derecha, Simone Tebet, que hay que ver exactamente a quién transfiere sus votos, porque siendo mujer, siendo un poco más de centro derecha, es decir, representa la parte de los agronegocios de Brasil, se va a ir hacia dónde, ¿no? Y ella ya dijo que tenía ya su lado escogido, pero que iba a esperar el momento oportuno. Creo que va a ser una clave de hacia dónde se puede mover esa diferencia, y me temo que sí es de pronóstico reservado la diferencia con la que van a quedar. Doctora Verónica Ortiz, muchísimas gracias. No, al contrario, mil gracias. Y sobre todo, gracias a usted. Ya nos volvimos a desvelar, oiga, ya es la medianoche. Descanse, pásela muy bien. Seguimos aquí en el Heraldo Televisión. Yo me llamo Luis Cárdenas. Hasta la próxima. Bye bye.